Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero, le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo, le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Hola queridos hermanos, bienvenidos a este 26º domingo del tiempo ordinario. Meditando la liturgia de la palabra de este domingo, nos encontramos con el padre dueño de la viña y sus 2 hijos. ¿Qué enseñanza nos deja a nosotros al contemplar el Evangelio de este domingo? Nos encontramos a veces en ciertas situaciones que no nos permiten a nosotros poder ahondar en esa experiencia concreta. Y el ejemplo que nos deja el Evangelio para nuestra reflexión es el de estos 2 hijos. Lo contemplamos al padre y dueño de la viña pidiendo a estos 2 hijos: Hijo, vete hoy a trabajar a mi viña. Uno dice sí y no va. El otro dice no y va. ¿Qué es lo importante de esto? Es que ninguno de los 2 mantiene la palabra dada. Seguramente el que dice sí y se queda en casa no pretende engañar a su padre. Será simplemente pereza. No solo pereza de hacer, sino también de reflexionar. Podría ser su lema, como muchas veces nos pasa a nosotros en estas experiencias. Y ante todo, preguntarnos: ¿a mí qué me importa lo que dije ayer? No sostiene, pero también el del no sí que le importa lo que dijo ayer. Le remuerde aquel desaire con su padre. Del dolor arranca la valentía de saber rectificar. Corrige la palabra falsa con el hecho certero. Errare humanum es. Errar es de humano. Y yo creo que aquí nosotros tenemos la primera lección que nos da la liturgia de la palabra en este domingo. Saber reconocer, sí, pero aún más humano es y más concorde a la verdad interior grabada en nosotros. Sobre todo a saber rectificar. ¿Cuánto nos cuesta rectificar? Aunque a veces nos dejemos bajo el criterio de aquello, dirán, la debilidad. No, aunque cuesta, porque significa humillarse, aplastar la soberbia y la vanidad. Algunas veces habremos vivido momentos así. Corregir una decisión precipitada, un juicio temerario, una valoración injusta. Es lo que nos invita hoy el Evangelio. Que nosotros lo tengamos en cuenta, para que después que nosotros hemos reflexionado, hemos sido capaces de decir fue algo temerario, algo precipitado mi respuesta, dar un suspiro y decir gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra en este día domingo puedo ser consciente de que una de las cosas importantes para mí no es quedarme en lo que no pude haber hecho, sino en lo que puedo saber hacer bien. En verdad os digo que los publicanos y las rameras llegan antes que ustedes al reino de Dios. San Juan Crisóstomo nos da otra clave y resalta la maestría psicológica del Señor ante esos sumos sacerdotes. No les echen cara directamente por no haber creído en Juan, sino que antes bien los confronta. Lo que resalta mucho es más punzante con los publicanos y las prostitutas. Así les reprocha con fuerza patente de los hechos y de las malicias de un comportamiento marcado por respetos humanos y vanaglorias. Nosotros a veces tenemos que tener esa capacidad de poder detenernos ante los errores cometidos
ante la falta de credibilidad que ahora impera y pueda reinar en nuestra sociedad, como también el mismo Jesús hace eco de aquello que nos adelanta o aquellos que nos van llevando ventaja por no saber crecer, por no saber reconocer, pero sobre todo también nos confronta. ¿Cómo nos estamos viviendo nosotros? Ese hecho que para la misma vez Jesús tiene que ser consciente, y el mismo San Juan Crisóstomo lo dice: nada hay tan fácil que muchas tibiezas no nos presentan difíciles cosas del pasado. No hay nada más fácil. Por eso es importante que en estas transformaciones del no en sí, en estas inserciones de la voluntad de la criatura en la voluntad del Padre, Él transforma la humanidad y nos redime. Y nos invita a entrar en este movimiento suyo, salir de nuestro no y entrar en el sí del Hijo, dice el Papa Benedicto XVI. Que estas cosas nos ayuden a nosotros a poder plantarnos, teniendo capacidad de decir: me he equivocado, he sido capaz de reconocer, ya ese es un gran paso. Otra cosa es resarcir el error, tener capacidad de reconocer, y así en nosotros bajan los decibelios de la vanagloria, de aquellas cosas que a veces no nos permiten poder dar el paso por el qué dirán o el qué pensarán. Por eso Jesús dice que nuestra vida no tiene que ser marcada por la experiencia de los que dirán, sino por la experiencia del saber estar bien conmigo mismo y con Dios. Si damos la palabra, mantengámosla. Vivimos en una sociedad a veces que los discursos demagógicos imperan, los discursos cargados de falacia son cada vez más evidentes, y nosotros tenemos que tener un claro discernimiento a la luz del Espíritu Santo para no dejarnos marcar por estos discursos que están siendo más frecuentes en nuestra sociedad, ya bien en la vida social, en la vida política, en la vida religiosa, en la vida eclesial. Hoy Jesús nos dice con mucha certeza: las rameras y las prostitutas van a tener mayor camino hecho que nosotros mismos, por encerrarnos en nosotros mismos o por no tener la capacidad de poder superar nuestros comportamientos que no están de acuerdo a lo que el Señor hoy nos propone en el Evangelio. Por eso, queridos hermanos, es importante que la palabra de Dios nos sitúe en este domingo ante la responsabilidad personal en el seguimiento de Jesús. Qué importante es esto, porque para nosotros, especialmente, experiencia discipular en nuestra vida tiene que ser aquello que nos sitúa de una manera más clara ante la responsabilidad personal de nuestro seguimiento. Como en tantas otras dimensiones de la vida, la ambigüedad de nuestra condición humana nos plantea una doble perspectiva de nuestra respuesta ante el proyecto demanda de Dios, la formal de la ideológica y la eficaz ante nuestro compromiso. Esta realidad de proyecto demanda de Dios nos invita a nosotros a poder decir: bueno, la ideología se mueve y nos hace movernos en el orden a las pretensiones teóricas y pensar bien. En cambio, la respuesta eficaz es la que nos muestra la veracidad de poder hacer lo correcto. No es lo políticamente correcto, la ideología, sino dar una respuesta más eficaz, que esté cargada de veracidad y hacer lo que es de verdad correcto e importante, porque marca nuestra experiencia desde el mismo hecho concreto de que la palabra de Dios hoy a nosotros nos da esas claves, por así decirlo, 3 claves muy importantes de nuestra responsabilidad en el seguimiento. Más allá de las circunstancias concretas de la vida y de nuestros ritmos de conversión, aquello a lo que nos adherimos de veras, en el fondo acaba haciendo coincidir nuestra voluntad con la de Dios. Esto es lo que justamente agrada al Señor. Que nosotros tengamos conciencia de que nuestra vida concreta nos ayude a poder unir nuestra voluntad a lo que el Señor nos pide. Y hay que tener en cuenta también esto. No pedirá más allá de lo que nosotros podamos responder. No va a pedir más allá de lo que nosotros creamos que el Señor venga a superar nuestra capacidad de respuesta. Para el profeta Ezequiel, la adhesión de nuestra voluntad a la bondad y la justicia de Dios no es un asunto de teorías,
sino es un compromiso personal que incluye la conversión y la perseverancia. Ser perseverantes en lo que nosotros a la misma vez somos conscientes de lo que profesamos. Y en ese proceso de conversión, dice el profeta Ezequiel, hoy que nuestra voluntad a la bondad y a la justicia de Dios no es un asunto de teorías. Dejemos de teorizar el concepto de Dios en nuestra vida. Basta. Para Pablo, esa adhesión es verificable, trayendo a nuestra persona los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Unos sentimientos que cambian nuestras vidas. Lo que le agrada a Dios no es la ofrenda correctamente pensada, sino la realización de su voluntad a través de la nuestra. No es la corrección de la reflexión, sino la veracidad de la vida mostrada en la veracidad de nuestras respuestas prácticas. Que el Señor nos bendiga. Tenemos mucho que trabajar. 3 ideas muy importantes. Errar es de humano. Corregir es lo importante. Asumir el compromiso que nos sitúa a nosotros ante la responsabilidad del seguimiento. Pero ante todo darnos cuenta que nuestra conversión y nuestra perseverancia incluye una realidad comprometida. Y es la que yo les invito en este día domingo. Cuando sea así, que sea así. Y cuando sea no, sea no. Mantenernos siempre en el compromiso dada de nuestra palabra y aprender de nuestra realidad. Son muchas las cosas que a nosotros nos siguen continuando invitando a llevar a la práctica y no darnos por vencidos. Son muchas las cosas que nuestra sociedad nos enseña. Y como seguidores de Jesús tenemos que tener esa capacidad de poder discernir, no de lo políticamente correcto, sino de lo que es correcto ante la voluntad de Dios que me interpela continuamente. Que el Señor les bendiga, que tengan un feliz domingo y una bonita y bendecida semana.